Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y es un placer estar con ustedes. Antes de comenzar, me gustaría tomar un momento para agradecerles a todos los que ya han escuchado los primeros programas y ya se han suscrito o ya nos están siguiendo en las plataformas. Y ahora sí, vamos a comenzar. En los episodios anteriores hablamos sobre los orígenes del término gótico, los primeros filmes y los realizados en la primera mitad del siglo XX. Si aún no los han escuchado, los invito a hacerlo. Recuerden que pueden escucharnos a través de YouTube, Spotify y ahora también a través de Google Podcast. Solamente búsquenos como Punto T. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse o seguirnos. Una serie de películas, solo por mencionar algunas, como Psicosis, El fotógrafo del pánico, La noche de los muertos vivientes, El estrangulador de Boston, La matanza de Texas, descubrirían un nuevo cine de terror, el cine de terror moderno, centrado en su mayoría en el ser humano como causa de sus propios horrores o en el terror realista, en contraposición del terror fantástico y romántico del ya antiguo cine de la Universal. El terror gótico o fantástico frente al terror materialista y realista, ahí radicaba la gran diferencia entre el cine clásico y el cine moderno, que no solo era una novedad argumental, sino también, y sobre todo, una notable revolución estética. Sí, el cine de terror moderno ya nació en los albores de los años 60. Los primeros años de la década de los 60 se caracterizaron por un regreso al gótico más clásico. La máscara del demonio en 1960, Suspense 1961, La casa encantada en 1963 y La máscara de la muerte roja en 1964, con su revisión cormaniana de los clásicos de Poe, son buenos ejemplos. Alfred Hitchcock fue el único a la hora de coger esos viejos temas y darles un giro contemporáneo, como demuestran en Psicosis de 1960 y Los pájaros de 1963. Pero todo cambió en 1968, con La noche de los muertos vivientes, una caja de resonancia psicosocial que forjó al zombi moderno. Fue también una década de talentos indómitos, el Michael Reeves de Los Brujos de 1967 y Witchfinder General 1968, el Roman Polanski de El baile de los vampiros en 1967 y La semilla del diablo en 1968, o el H.J. Lewis de Bloodfest en 1963, pistolazo de salida del gore y posibilitadora de delirios como The Ghastly Ones en 1968, obra del muy heterodoxo Andy Milligan. En la década de los 70 se observaría su reinado en todo su esplendor. También es la década de los blockbusters. 3 films marcarían definitivamente los 70, sobre todo de cara en la taquilla, con El exorcista en 1973, Tiburón en 1975 y La profecía en 1976, provocando secuelas, plagios e imitaciones a granel. La resaca del verano del amor nos entregó a Wes Craven, autor de La última casa a la izquierda en 1972 y Las colinas tienen ojos en 1977. Pero la gran contribución de la contracultura al horror siempre será La masacre de Texas de 1974 del afamado director Tobe Hooper. Además, La invasión de los ultracuerpos, Zombie y Halloween de 1978, así como Fantasma y Alien de 1979. En 1974, Estoy vivo compartiría la misma concepción de la infancia que la película de Richard Donner, pero Carrie, de 1976, nos demostrará que la adolescencia tampoco era mucho mejor. Acabamos con dos joyas excéntricas de la cosecha del 77, Suspiria o la Sinfonía del Terror Onírico del maestro Argento y Hausu,
película japonesa. Todos estos films marcaron el futuro del género, llegando a la década más explosiva, la de los 80s. Stephen King y Stanley Kubrick nos dejaron El Resplandor, en 1980. Otra adaptación memorable del rey del terror literario es La Zona Muerta, en 1983, que David Cronenberg dirigió justo después de introducir la nueva carne en nuestros cerebros con Videodrome, de 1983. Los 80 son la década del horror franquiciado. Todo empezó con La Noche de Halloween, en 1978, pero Viernes 13, en 1980, Pesadilla en el Elm Street, en 1984, y Hellraiser, en 1988, llenaron la siguiente década de secuelas. Y con Shock Theater y Famous Monster Filmland, los niños que crecieron con tamaños estímulos empezaron a estrenar sus homenajes a la serie B cincuentera en esta década, con La Cosa de 1982, Noche de Miedo de 1985, El Terror no tiene forma de 1988 y también Poltergeist en 1982 y por supuesto también Gremlins de 1984, que acercaron al género a toda la familia. «1990. Llegamos a una de mis décadas favoritas personalmente. Por fin, el terror llamó a las puertas de la Academia de los Oscar, con El Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes en 1991, cuya responsabilidad para el género propició proyectos de prestigio como Entrevista con el vampiro en 1994. Por suerte, David Lynch no olvidó que el objetivo del género no es tanto ganar premios y arrasar en la taquilla como provocarnos escalofríos. Twin Peaks de 1992 y Carretera Perdida de 1997, dos de sus grandes películas más radicales, representan el lado más irracional de una década que prefirió apostar por los juegos cerebrales de Cube en 1997 o Scream de 1996, unión entre el viejo Wes Craven y la nueva sangre que representaba el guionista Kevin Williamson. Su impacto en las salas tuvo un efecto colateral, el regreso del slasher, con Sé lo que hicieron el verano pasado, de 1997, y Leyenda Urbana de 1998, como máximos exponentes. Japón pasó de homenajes y metalenguajes, prefirieron marcar el camino de la siguiente década con la seminal Ringo, en 1998. Por supuesto no podemos dejar de mencionar a It o Eso, miniserie estrenada en 1990 que traumó a muchos. La ABC había adquirido los derechos de una miniserie televisiva, por lo que sería la primera película hecha para televisión, basada en el libro del mismo nombre de Stephen King. Cuenta con un remake ya hecho totalmente película en dos partes. Hasta el momento la primera parte estrenada en 2017 y el capítulo 2 en 2019. El horror japonés tiene un gran éxito con la película de The Ring o El Aro de 1998, film de terror psicológico sobrenatural dirigida por Hideo Nakata. También tenemos que mencionar una película estadounidense que popularizó el origen del found footage, el proyecto de La Bruja de Blair, de 1999, y que dio lugar a las numerosas películas de este tipo como Actividad Paranormal o REC, ambas estrenadas en 2007, y Recuerdos Perversos, también estrenada en ese mismo año. Y precisamente llegamos a los años 2000, otra tendencia muy de su tiempo, o por lo menos en la primera década, tenemos el torture porn, un síntoma de la guerra contra el terror, que nos dio obras como Saw, saga iniciada en 2004, Hostel o Wolf Creek, ambas en 2005. Por lo demás, fue una época de remakes y reciclajes. Los mejores ejemplos, las variaciones Borges, que supusieron Jason X en 2001 y Freddy contra Jason en 2003. También Hannibal de 2001, Amanecer de los Muertos en 2004, Las colinas tienen ojos en 2006
y el Halloween de Rob Zombie, 2007, que venía de volarnos la cabeza con Los Renegados del Diablo, en 2005. El cine español, de mano de Amenábar, consiguió el éxito internacional con la película Los Otros, en 2001, película de terror psicológico e intriga protagonizada por Nicole Kidman y Fionnuala Flanagan. Española-mexicana fue también El Espinazo del Diablo en ese mismo año, de Guillermo del Toro, película ambientada en la posguerra civil española. En 2010 llegaron otros formatos audiovisuales como la televisión, con la serie The Walking Dead, iniciada en 2010, o también por la parte de internet con Marvin Hornes. Comienza a llevarle verdadera ventaja al cine de terror como vehículo preferido para nuestras pesadillas. En cuanto a multisalas, nunca ha vivido tanto eclecticismo. Hay aproximaciones oscarizables a la desintegración mental como Cisne Negro en 2010, parodias góticas como Sombras Tenebrosas en 2012, espectáculos familiares como Guerra Mundial Z en 2013, slashers con discursos sociales como Tú eres el siguiente en 2013 o cuentos macabros como The Babadook en 2014. En general, existe la sensación de que el terror mainstream está un poco desconectado de propuestas subterráneas más interesantes, con un único gran nombre capaz de poner de acuerdo al incondicional y al recién llegado James Wan, responsable de Insidious en 2011, Insidious 2, y comenzaría el universo de los Warren oficialmente con El Conjuro en el 2013, a la que ha salido un spin-off titulado Annabelle en 2014 y La Monja en 2018. Hasta el momento llevamos 3 episodios llenos de historia, por supuesto bastante resumida, y en los próximos ya conoceremos a mayor profundidad cada género, directores y algunas de las películas que ya se mencionaron y que sabemos hoy en día son íconos, además de filmes contemporáneos y por supuesto obras de las últimas décadas. Déjenos en los comentarios de cuál película, director, género les gustaría que abordáramos. Además, me gustaría que hiciéramos de este un espacio en donde también puedan dejar sus recomendaciones personales y así podamos conocer mucho más películas. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.